Buenos días nuevamente. Vamos a pedir que Dios nos acompañe y tenemos que pedir que el Señor nos acompañe de manera muy especial con este pasaje porque no es sencillo acercarse a la profecía, les digo. Yo sé que en la lectura muchas veces nosotros casi ya empezamos a entender de qué se trata y cuál es el mensaje del Señor. Empezamos a entender algunas cosas. Ahora, yo no sé si lo hemos entendido así al momento de leer. Vamos a orar, pedir que Dios nos acompañe, por lo tanto. Oremos. Padre amado, gracias por esta palabra que entendemos es la que tú has separado para nosotros en esta hora. Ahora rogamos, Señor, porque esta palabra pueda ser asequible a nosotros, porque no solo nuestras mentes, sino también nuestros corazones puedan acercarse a este mensaje. Y pedimos, Señor, que si es que hay alguna actitud que nuestras vidas deban de ser cambiados, Señor, puedas tú hacer ese cambio, Señor, en esta actitud. Y oramos, Señor, porque podamos tomar decisiones también a partir de lo que la palabra nos pueda estar diciendo en esta hora. Oramos así, reverentes, rogando por la presencia de tu Espíritu Santo, iluminando nuestras mentes y corazones en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, seguimos con los retos de Zacarías. Y el reto de hoy es, les voy contando, ya nos estamos acercando ya a lo último, porque después de esto viene otra visión y ahí se acaban las visiones de Zacarías. Lo que prosigue con el libro son los oráculos, es decir, los mensajes. Acá Zacarías ve algo y oye algo. La próxima semana encontraremos también otro mensaje y les cuento que también los estaré acompañando al respecto, 2 domingos seguidos. Así que espero que me soporten. Lo que estamos encontrando acá es una historia en apariencia, en entendimiento en cuanto a los hechos, más o menos sencilla, ¿no es cierto? Zacarías, siempre con el ángel que lo acompaña, está viendo en este caso que allí entre unos montes alrededor de Jerusalén, montes que él ve que son como de bronce, están ingresando una serie de carruajes. Caballos que podrían ser civiles o militares, pero que todo apunta en el contexto a que podrían ser militares. Recordemos que, que este libro es característico, entre otras cosas, porque en más de una ocasión, en varias ocasiones, se repite la presencia de Jehová como Jehová de los ejércitos. Ahora, también hay que recordar que la historia nos cuenta que los persas fueron de los más expertos en cuanto a carruajes militares, porque los carruajes militares tienen una gran ventaja sobre el caballo, sobre el hecho de montar el caballo, porque primero llevan por lo menos 2 caballos delante, entonces hay una mayor fuerza y velocidad. Segundo, los caballos no llevan monta encima, nadie encima, entonces van un poco más ligeros. Y lo siguiente es que la maniobrabilidad de las armas, sobre todo de la espada del guerrero que está en el carruaje detrás, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Además le ayuda en que esté más cerca al suelo. El estar cerca al suelo es una ventaja en lo militar, no es una desventaja con la espada, ¿no? Una de las cosas que a mí yo siempre he recordado es cuando algún experto en asuntos militares hacía la observación que en las películas uno ve que los guerreros andan en sus caballos y con su espada ahí en lo alto y dice que eso es imposible. La espada pesaba tanto que más bien la espada se llevaba hacia abajo. Y el propósito era que todos los que bajaban por ahí, ¿no?, pasaban por el filo de la espada. Entonces la situación del guerrero en el carruaje es bastante ventajosa en lo que a asuntos militares se refiere. Ahora, ¿qué pasa acá? Ya tenemos a Zacarías, tenemos al ángel que lo acompaña y tenemos los carruajes, que son carruajes con caballos de diferente color. Durante 5 ocasiones, en esos 8 versículos, durante 5 ocasiones se repite lo mismo, carruajes con caballos, carruajes con caballos. Ahora, sin embargo, no sé si ustedes convendrán conmigo que el énfasis parece estar en los caballos, porque no se menciona cómo son los jinetes o quiénes son los jinetes, pero se menciona los caballos, se menciona muy en lo concreto los colores de los caballos. Los caballos tienen colores muy concretos, ¿no? Se habla de caballos blancos, caballos negros, se habla de estos caballos que son, no es muy sencillo traducir este asunto de caballos overos rusios, ¿no?
Miren, el sentido de este tipo de caballos es que no son, primero que no son caballos de un color uniforme. Los demás son de un mismo color. Estos caballos tienen más de un color dentro de sí, ¿no? Yo los llamo sencillamente caballos moteados, porque tienen motas, ¿no es cierto? Si los contrastamos con los otros caballos, podrían ser motas blancas y negras, pero no necesariamente, ¿no? Es el Barodín Adomín, que es lo que es traducido como caballos rusios, overos, ¿no? Rusos, etcétera, son caballos manchados. Resumámoslo allí, si queremos caballos manchados, caballos moteados, como querramos. Y los primeros que son mencionados son los caballos alazanes. ¿Ustedes conocen el color del caballo alazán? Es como marroncito, así como los caballos que son así, ¿no? Algunos hablan de caballos rojos, ¿no? Porque este color podría, más o menos como el de este púlpito, ¿no? Más o menos acercarse al rojo, etcétera, ¿no? Pero caballo rojo, no he visto todavía, ¿no? Está un poco raro eso, ¿no? A pesar que se mencionan en el Apocalipsis. Ahora, tenemos también que decir lo siguiente. Hay solamente 2 momentos en toda la Biblia donde se habla de caballos por sus colores. Uno es este, Zacarías capítulo 6. El otro momento es en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de caballos y de colores, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son, primero hablando tratando de entender más o menos lo que está pasando acá, observando lo que aquí ocurre, estos montes de bronce, ¿qué podrían ser? Muchos comentaristas asumen que se trata de una referencia al ingreso en lo futuro de Jesús a Jerusalén, porque estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de la posición del templo y mirando alrededor, ¿no es cierto? En ese mirar alrededor, para el este de Jerusalén, que es hacia donde da la puerta dorada, por donde la tradición dice que va a ingresar el Mesías, dicen los judíos, y por donde de hecho nosotros los cristianos decimos que ya ingresó el Mesías, por esa misma puerta, que hoy mismo está tapiada, les cuento, ¿no? Está tapada. Si ustedes se meten con la tecnología, ahora es posible hacer esos viajes sin estar allí. Uno ve la puerta tapiada, ese está para el lado del Monte de los Olivos, para el mismo este. Y en ese este ahora hay un cementerio que tiene ya varios siglos. En la época de Jesús no era cementerio, pero uno fácilmente puede ver allí que es como la intersección de 2 montes, ¿no es cierto? Hay un pequeño caminito por ahí. Geográficamente eso sería lo más cercano a los montes a los que se está refiriendo Zacarías. Lo llamativo acá es que Zacarías los ve que eran como de bronce, no los ve como una montaña cualquiera, los ve como de bronce. Y el bronce en el Antiguo Testamento es el metal del culto. Los utensilios sagrados son de bronce, ustedes lo pueden revisar, Éxodo, Deuteronomio, van a encontrar que los utensilios sagrados son de oro. Básicamente los metales son oro, plata y bronce, pero lo que se toca, ¿no? Los cuchillos, las cosas, los vasos, etcétera, suelen ser de bronce. Esto podría estar diciéndonos que lo que está viendo aquí Zacarías es un mensaje muy práctico, tan práctico como las cosas que los sacerdotes hacen dentro del templo, pero que tiene que ver precisamente con esto, con el templo, con lo cúltico y con lo santo. Pues bien, en este contexto es que entran los caballos. Ahora pasa cosas muy interesantes con estos caballos y nosotros de inmediato podemos comprenderlo. Los caballos se dirigen hacia los 4 puntos cardinales. Hacia el norte van los caballos negros y seguido de los caballos negros van los caballos blancos, ¿no es cierto? Es el carruaje con caballos negros hacia el norte. El carruaje con caballos blancos le sigue al del norte. El carruaje con caballos moteados, llamémoslo así, va hacia el sur, sentido contrario. Y el primero de los caballos que deberíamos de mencionar, posiblemente el más importante, el alazán, no tiene dirección definida, va por todas partes, se desplaza por todas partes, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significan los caballos? ¿Qué vendrían a ser? Ahora, recordemos la actitud que a la que le estamos dando preeminencia desde este púlpito en nuestra lectura y consideración de Isaías, que es la actitud pastoral,
por sobre aquella que podría ser profética. Miren, la próxima semana yo les prometo que vamos a dejar un poco esto de lado, porque la última sección nos toca cosas que definitivamente tenemos que verlas también con ojos de profecía. Pero hoy vamos a seguir con nuestro énfasis en el mensaje pastoral. Y volviendo a los caballos, tenemos que hacernos las preguntas, pues, ¿qué significan los colores de los caballos? Fíjense, tenemos ayuda para el primero de los colores, ¿no? El primero de los colores es el caballo alazán, y tenemos referencia al caballo alazán. Está por ahí en Zacarías capítulo 1, si ustedes lo buscan, Zacarías 1:8. Allí se habla sobre este varón montado a caballo que aparece entre los mirtos. ¿Y cuál es el color de su caballo? Alazán, en el mismo libro, alazán. Ahora, ¿quién es ese varón? Ya que ustedes están en la posición perfecta. Yo siempre he dicho que esa es la posición perfecta que un predicador debería de ver a los que están adelante, no mirándolo él, sino su Biblia. Mira, cotejando ahí viendo, ¿no? ¿Y quién es ese varón que está sentado entre los mirtos? Fíjense en el versículo 11. Es el ángel de Jehová. Es el ángel de Jehová. Aquí hay que prestarle siempre mucha atención al ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque miren, el ángel de Jehová es la respuesta más clara que los cristianos le podemos dar a los judíos cuando nos dicen idólatras. Cuando nos dicen, ustedes los cristianos están adorando a un hombre. Y acá la palabra se dice que jamás se debe adorar a un hombre. Pues si nosotros revisamos sin el Nuevo Testamento, quedándonos en el Antiguo Testamento, las apariciones en las que está este personaje, el ángel de Jehová, nos vamos a dar cuenta que es como una persona cualquiera. Tiene rostro, cabeza, brazos, está de pie, en este caso está montado a caballo. Se llega al punto que, por ejemplo, en la historia de Gedeón, en los Jueces, Gedeón lo ve y quiere rendirle honor. Y así como nosotros solemos rendirle honor a las personas, pues te invito a comer, ¿no? Qué sé yo, le prepara comida. O sea, lo ve como una persona, no lo ve como un espíritu ni una cosa así, ¿no? Y después, sin embargo, tanto en el caso de él como lo que ocurre con Isaías, me parece Isaías capítulo 6, cuando han tenido este acercamiento, dicen, yo muerto soy, porque he visto a Dios mismo. He visto a Dios, mis ojos han visto a Dios. Entonces, el ángel de Jehová no es un ángel cualquiera. Es alguien que tiene plena apariencia humana, condiciones plenamente humanas, pero que es identificado directamente como Dios mismo. Entonces, nosotros no podemos, cuando nos reverenciamos a Cristo y cuando Pablo afirma que toda rodilla se ha de postrar delante de él, no está incurriendo en ninguna clase de cosa fuera de la Escritura. La misma Escritura ya nos habla de alguien con estas características, quien es Dios mismo. Y si esto lo cotejamos con Colosenses, cuando se dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, es decir, el que estuvo antes de la creación, es Jesucristo, no puede ser otra persona, ¿no? Así que este color, y volvamos a nuestro tema, el color alazán del caballo, está ligado a la persona misma de Dios, en este caso en una teofanía del Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Ya, pero bueno, más o menos estamos acercándonos al color alazán, pero ¿qué hacemos con los demás? No tenemos señas para poder entender más o menos qué pasa allí. En todo caso, solamente podemos entender que ese color alazán está relacionado con Dios directamente, pero los otros, el color negro, el color blanco. Y lo que no nos explica de manera gruesa el Antiguo Testamento, que es la actitud que nosotros tenemos los cristianos cuando nos acercamos a la Escritura, estamos convencidos, el Nuevo Testamento nos lo aclara. Así que es inevitable ir a Apocalipsis. En Apocalipsis, básicamente capítulo 6, capítulo 19, encontramos los caballos con los colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, 5, veamos el versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. Y empezamos a acercarnos al color negro del caballo.
El jinete tenía una balanza en la mano, y sigue diciendo la palabra, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Bueno, no vamos a entrar a este tema porque es interesante, ¿no? Si estuviéramos viendo Apocalipsis, hablar esto del aceite y el vino, porque es algo que pasa en la época en que Juan está escribiendo esto. Pero miremos el color del caballo. ¿A qué está relacionado el color del caballo? ¿A qué piensan? Al comercio, a la balanza, ¿no? A medir, a comprar, a vender, ¿no es cierto? Al hecho de generar dinero, a las actividades, y muy en general a las actividades humanas que generan ganancia, ¿no es cierto? De aquellas a las que tenemos que apelar para poder vivir, ¿no? Bueno, ya nos acercamos al color negro. ¿Y el blanco? ¿Qué sería el otro color que nos falta ver? ¿No? Miren, Apocalipsis 6:2, ¿no? Antes estaba ahí, ¿no? Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. El color blanco del caballo parece estar relacionado con la victoria. Y esto muy en lo concreto se ve en Apocalipsis 19. Miremos Apocalipsis 19:11. En Apocalipsis 19:11 leemos lo siguiente. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Qué bueno, el caballo blanco, ¿no? Queremos, como les digo, acercarnos al sentido del color blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Entonces, ¿qué podemos decir de los colores? ¿Qué representarán los colores? Todo parece indicar que los colores de los caballos, de esos carruajes que aparecen en Zacarías capítulo 6, indican actitudes, virtudes, ¿no? Y son virtudes humanas, no son necesariamente virtudes divinas. Fíjense que ya Dios está representado de alguna manera alrededor del color del caballo alazán, ¿no es cierto? Y es el caballo que se mueve por todas partes, ¿no? Y en este caso los colores estarían representándonos, el negro posiblemente toda actividad humana, el comercio, la vida que nosotros hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos para vivir. El color blanco estaría representando la victoria, la pureza, el estar vinculados a Dios, a los asuntos de Dios, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Y el caballo que tiene los 2 colores? Bueno, el caballo que tiene los 2 colores tiene los 2 colores integrados dentro de sí. Y vamos a ver qué podría estar diciéndonos esto en términos pastorales. Fíjense, si el carruaje con los caballos negros se está yendo para el norte, quiere decir que si el caballo blanco, los caballos blancos están siguiendo a los que se van a los negros, quiere decir que eso que nosotros entendemos como cualidades cristianas, loables, el vencer el pecado y vivir en pureza, ¿no? El tener victoria sobre las luchas que se nos presentan en la vida, etcétera, etcétera, está corriendo detrás del comercio. Ahora, en sentido completamente opuesto está los caballos, los carruajes con los caballos que van, que tienen esos mismos colores, pero integrados dentro de sí. Y lo interesante acá es que Dios, ¿no? Los valores de Dios se mueven por todas partes en los caballos alazanes, en los carruajes con los caballos alazanes. Yo pienso que acá hay una advertencia, porque, y es una advertencia que proviene del propio Zacarías, en capítulo 2, no recuerdo exactamente qué versículo, en el capítulo 2, en un momento se nos dice, huid del norte, ¿no? Por acá lo voy a encontrar, pero seguramente ustedes lo encuentran antes que yo. Huid el del norte, o sea, 2:6, donde digamos la advertencia, ¿no?, de parte de Dios para Zacarías es que al norte no debes ir, no debes ir al norte. Cuando uno ve el mapa se da cuenta que bien al norte está Asiria, ¿no?, y al noreste está Babilonia, ¿no? Así que al norte hay problemas y muy probablemente acá nos está advirtiendo, no regreses a Babilonia, ¿no?
Pero si el norte es tan peligroso y los caballos que están dedicados al comercio, por ejemplo, van hacia el norte, y nuestros valores, los valores que debían ser los nuestros, van detrás de ellos, la advertencia persiste. Es mejor no estar en el norte, ¿no? Ahora, ¿esto qué será? ¿Qué significará? Significará, no es bueno hacer comercio, no es bueno hacer negocios, no es bueno, ¿no? No. Yo pienso más bien que es una advertencia respecto a los peligros que ellos pueden traer a la vida de las personas. Recordemos que acá ocurre una cosa muy interesante también en el pasaje que estamos en estos momentos considerando, y es que, fíjense lo que ocurre en el versículo 8, ¿no? Dice, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Acá lo que nos está diciendo Dios es que en esa circunstancia, en ese ámbito del cual en un sentido podríamos nosotros tener la actitud como de huir, si allí estamos, Dios nos va a acompañar. Y nos acompañará seguramente por todos los peligros que nosotros podríamos cargar con nosotros en situaciones de este tipo. Ahora, lo interesante es que los caballos que se van hacia el sur, ¿por qué? Porque a mí me llama la atención que los caballos que se van hacia el sur tienen los dos colores dentro de sí. No son caballos que buscan la pureza, la victoria, la vida en comunión con Dios, que se están yendo siguiendo a los que hacen el comercio, sino que tienen en un sentido, si el negro significara en el caballo el comercio integrado dentro de sí. Es decir, saben equilibrar dentro de sí una cosa con la otra. Y si se nos dice huyan del norte, se nos dice vayan al sur. La forma de huir mejor al norte es al sur. Y acá lo que la palabra nos está diciendo, pues aprendan. Si vives en un medio muy, muy diferente de lo que implica estar dedicado a la palabra de Dios, dedicado a los asuntos de Dios directamente, pues aprende a integrar eso a tu vida. De manera que no estés siempre siguiendo a los otros, sino que tú puedas seguir con tu curso sabiendo integrar ambos aspectos en tu vida. Yo estaba pensando, y con esto quiero ir acabando, en una historia que por ahí yo leí, que está, miren, es precisa respecto, y esto pasó en la vida real. Un conocido pastor bautista, no voy a mencionar el nombre, nació entre los siglos XVIII y XIX, me parece que estaba en los últimos tiempos de su vida, estaba en un retiro, o sea, era una jornada en la que comenzaba todo muy temprano. La gente, habían prédicas, mensajes, se oraba, se cantaba, se almorzaba juntos, de en la tarde seguían, ¿no es cierto?, y en la noche volvían a seguir. Él cuenta que su prédica en la mañana estuvo, su diario, él escribe que su prédica en la mañana estaba un poco preocupado porque la gente la sentía un poco como distraída y decía, caramba, si estas horas están así, ¿cómo será si después del desayuno están medio cansados, qué será después del almuerzo, ¿no? ¿Qué será más tarde? Así que cuando él le tocó, dejó de predicar, salió un rato a dar una vuelta por ahí, por el campo, ¿no? En el medio oeste de los Estados Unidos, y le tocó predicar a otra persona, y mientras le tocaba predicar a otra persona, él se le ocurrió salir. Cuando regresó, encontró que había unos espacios donde estaban creándose carneros, ovejas, ¿no? Y estos tenían alambrada, estaban con alambrada. Entonces, allá en ese tiempo era más o menos usual que de vez en cuando algún carnero con los machos, ¿no?, que tienen cuernos, quedaran enganchados en la alambrada, ¿no?, en esta alambrada que tiene como secciones, cuadraditos, ¿no?, rombos, ¿no?, para parecer ya se hacían desde ese tiempo, y quedaran enganchados allí cuando comían, porque sencillamente están comiendo, tienen la cabeza baja, no se dan cuenta, en el momento que no se dan cuenta, llegan al borde del lugar y se atascaron los cuernos ahí, ¿no?, y sacarlos, ¿no? Entonces hay que sacarlos. Pero le llamó la atención que había un carnero blanco que se había atascado, pero lo que le llamó la atención fue que no se atascó mirando al suelo, o sea, como normalmente pasaba, sino que por arriba,
O sea, estaba incluso en dos patas. Estaba en dos patas en el piso, las superiores agarradas y los cuernos ahí. O sea, qué raro. Porque lo normal es que se atasquen cuando están mirando. Y él lo ayudó, ¿no? Y forcejeó mucho rato para sacarlo. Y observando se dio cuenta que lo que pasaba era que en la otra alambrada habían otros carneros, otras ovejas. Y precisamente tal como esta historia, negras. ¿Qué había pasado? Él no se había atascado mirando el pasto, comiendo lo que buscaba, sino que se había atascado porque quiso seguir a los que estaban al otro lado. Y cuando pensó que ya no podía seguir, pensó, a ver, me subiré en algo para trepar, y en ese treparse algo, se le atascaron los. Miren, esta historia para mí es precisa. ¿Por qué? Porque como lo que ocurre acá con los caballos blancos detrás de los caballos negros, a veces nosotros vamos nomás, ¿no? Casi como nos desbocamos, ¿no? Me ofrecen un negocio, como sea, voy a hacer el negocio, ¿no? Tienes una beca, sí, yo me voy para allá, ¿no? Te ofrezco tal nuevo trabajo, dejas todo y te vas para allá. No piensas mucho en las cosas, ¿no es cierto? O sea, y en esas circunstancias hay peligro. Hay peligro, como nos lo advierte acá, no vayan al norte y el norte es peligroso. No regresen al norte porque es peligroso. Lo maravilloso de esto es que Dios promete acompañarnos en esas situaciones, lo cual tampoco es motivo para irse, en este caso, hacia el norte. Acá el irse hacia el sur está representando el hecho de irse en sentido opuesto al norte. Y es irse hacia el sur, es saber vivir en equilibrio ambos tipos de demanda cuando ocurra en nuestras vidas. Y considerar ambas. Yo estaré preparado, habré integrado bien en mi vida esta capacidad de dedicarme a esto que es completamente secular y de vivir mi vida victoriosa en Cristo. Porque si no estoy preparado, mejor me quedo allí, ¿no es cierto? No voy ni al sur ni al norte, ¿no? En todo caso, la presencia de Dios acá es constantemente una promesa. No solamente de este Dios cuyos valores se mueven por todas partes. Recuerden el caballo alazán, que se mueve por todas partes. No tiene una dirección fija, ¿no? Porque Dios está en todas partes y porque tiene todo el poder en sí. Pero también la promesa de que Dios ha de reposar su espíritu allí, aún en las circunstancias en las que nosotros tomemos decisiones de estas medio apresuradas, no ir detrás de lo que es ganancia antes de ver otro tipo de ganancia, porque definitivamente el seguir a Cristo nos da otro tipo de ganancia. ¿Cuál vale más para ti? Por ejemplo, en términos del tiempo, ¿cierto? ¿A qué le dedicas más tiempo? Porque si yo en mi tiempo se lo dedico todo a mi negocio, a mi trabajo, y me olvido por completo de ser cristiano, ya soy como los caballos blancos que se están yendo hacia el norte, ¿no es cierto? Me voy detrás de eso, ¿no? Quiera Dios que nosotros también podamos crecer en Cristo Jesús, podamos tener este equilibrio y no nos atasquemos también ahí como el carnero que se atascó con los cuernos siguiendo a los carneros vecinos. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Señor, ciertamente esta palabra es tan profunda, hay tanto para hablar acá, hay tanto misterio santo, Señor. Y sí, Señor, tal como mucho se comenta, tal como muchos estudiosos dicen, Señor, acá, Señor, los caballos podrían representar o países, o podrían representar actitudes, podrían representar una serie de cosas, realidades, situaciones religiosas, asuntos que han ocurrido a través de la línea del tiempo, qué sé yo. Y es cierto, Señor, podría representar todo eso porque el mensaje profético tuyo suele ser así. Sin embargo, Señor, en medio de nuestras necesidades, queremos quedarnos con esto que hay allí, Señor, en cuanto a algo muy directamente relacionado con nuestras vidas. Señor, oramos por seguirte. Oramos, Señor, porque aprendamos a integrar dentro de nosotros los valores tuyos, Señor, representados por el color blanco aquí, y los valores, Señor, en los que nos toca vivir, representados aquí
con el color negro. Ayúdanos, Señor, a tener este equilibrio, Señor, pero que sea un equilibrio que siempre huya, Padre amado, de la posibilidad de involucrarnos demasiado, Señor, con los asuntos de este mundo. Es más, tú mismo en la persona de Cristo nos dices, Señor, que no debemos involucrarnos con estos. Y, Señor, queremos ese compromiso, no involucrarnos, Señor, a pesar de estar allí. No involucrarnos en cuanto a la esencia, en cuanto a la importancia, en cuanto a la preeminencia, pero sí estar allí, Señor, porque es necesario. Porque tú no condenas el hecho de que yo emprenda un negocio, de que esté trabajando, de que esté estudiando, sino todo lo contrario, Señor. Tú eso lo quieres y lo bendices. Sin embargo, oramos, Señor, para que nosotros no nos hagamos en cuerpo y alma miembros de ese negocio, de ese trabajo, de eso que hacemos, Señor, de ese estudio. Que sepamos ser cristianos que tenemos negocios, que sepamos ser cristianos que estudiamos, que sepamos ser cristianos que trabajamos, que sepamos ser cristianos que servimos al final de cuentas a los demás. Y gracias, Padre amado, por esta palabra con que tú nos has hablado el día de hoy. Pedimos que nos ayudes al cambio, Señor, si es que le estamos dando demasiado énfasis, demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, incluso demasiada inversión, Señor, a aquello a lo que no le deberíamos de dar. Alabamos y glorificamos tu nombre, oramos así en el nombre de Jesús.